Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Hoy vamos a hablar del CBR, tanto en una muestra alterada, es decir, en laboratorio, como de muestras inalteradas, es decir, en campo. La norma del CBR establece el procedimiento que se debe seguir para determinar la relación de soporte de California, CBR por sus siglas, tanto de un suelo como de materiales granulares, mediante la comparación entre el esfuerzo requerido para penetrar la muestra y el requerido para penetrar una muestra patrón, una muestra de referencia. Veamos. El CBR puede hacerse con varias modalidades. Puede hacerse in situ, directamente en el terreno, siguiendo la norma INB-E 169. Puede hacerse inalterada, siguiendo la norma INB 148 sobre muestras tomadas en campo, talladas en campo, o puede hacerse de forma alterada, con muestras elaboradas en campo, siguiendo la norma INB 142 y 148. Además, sirve para verificar el potencial de expansión de la muestra. La granulometría, los límites, la gravedad específica, la posición del nivel freático se registran en todos los datos de sondeos y de apiques. Sin embargo, el CBR sí es un parámetro estadístico y depende de la homogeneidad de esa unidad homogénea de diseño. El CBR medio lo único que garantiza es que la mitad de las resistencias están por encima y la otra mitad está por debajo. Por lo tanto, se debe aplicar un parámetro de confiabilidad, donde alfa es el nivel de significancia, sigma es la desviación estándar y n es el número de datos de la muestra. Para NT2 se estima una probabilidad del 90% y para NT3 una probabilidad del 95%, de acuerdo con las variables de confiabilidad registradas en la tabla. Al calcular el CBR característico de cada una de las unidades homogéneas, hay que verificar que éstas tengan más de 3 kilómetros de longitud para facilidad en la construcción. Sin embargo, si hay alguna unidad homogénea que queda de menos de 3 kilómetros, es necesario solucionar esos suelos y unificarlos. Es posible mejorar los suelos para llevarlos a resistencias comunes en una longitud adecuada para la construcción. De esa forma, esa unidad homogénea ya tendría un solo suelo característico, uno natural y otro diseñado, para que la estructura que está encima tenga el mismo espesor de sus capas granulares y de su capa de rodadura, y que la otra unidad homogénea a su vez tenga un diseño apropiado al CBR característico que le corresponde a esa otra unidad de diseño. El tipo de CBR que se use depende de la importancia del proyecto, de la fase del estudio en el que se esté y de si la sección es en corte o en terraplén. Entonces, por ejemplo, en NT1 se tiene que para la sección en corte en fase 2 las muestras van a ser alteradas, mientras que en la fase 3, que es el estudio definitivo, las muestras deben ser inalteradas y se van a tomar 3 muestras, mínimo 3 muestras por unidad homogénea. En sección en terraplén, las muestras siempre van a ser alteradas en cualquiera de las fases. Para el tránsito NT2, las secciones en corte en fase 2 tienen muestras alteradas, mientras que en fase 3 tienen en los apiques CBR con muestra inalterada, mientras que en los sondeos se va a hacer CBR en muestra alterada. Y se van a tomar N muestras por unidad homogénea, es decir, que se van a calcular estadísticamente, lo cual veremos un poco más adelante en este video. Por su parte, las secciones en terraplén, ambas, fase 2 y fase 3, tienen muestras alteradas y también el número de muestras se calcula estadísticamente. Para las vías más importantes con tránsito NT3, en las secciones en corte, en fase 2, que es el estudio preliminar, se harán muestras alteradas, mientras que en fase 3, en estudio definitivo, se harán CBR y módulos resilientes, es decir, ensayo triaxial en muestras inalteradas. En los apiques, en los sondeos, se hará CBR y módulo resiliente en muestras alteradas. También el número de muestras se calcula estadísticamente. Por su parte, las secciones en terraplén siempre van a tener muestras alteradas porque los terraplenes siempre van a alterar el material. Las muestras de CBR alterado,
se van a tomar en laboratorio parten primero del ensayo Proctor, donde se compactan todas con 56 golpes en 5 capas y lo que se determina es la densidad de la muestra seca y también la humedad para construir la gráfica y definir de esa forma el peso unitario y la humedad óptima de compactación. Se procede ahora a fabricar las muestras con 3 energías diferentes de compactación, que se ven reflejadas en el número de golpes que se dé por cada capa. Además de eso, la humedad de fabricación es la óptima encontrada en el ensayo de Proctor. Se calculan las densidades de cada una de las muestras y se introducen los datos a la gráfica junto con los del Proctor que se había obtenido anteriormente. Entonces puede verse que con el 6% de humedad hay 3 diferentes densidades de las muestras correspondientes a 56, 26 y 12 golpes en este caso. Ya en construcción, lo que se controla realmente es la densidad de cada una de las capas construidas, por lo cual es importante elaborar un gráfico que tiene que ver con el gamma D versus la energía de compactación. En este caso se está representando con el número de golpes. Y entonces de esa forma se puede verificar cuál es la energía de compactación correspondiente a un gamma D. Por ejemplo, si fuera el 95%, se despeja de la ecuación y da un número de golpes de 25.1% que representa una energía de compactación que se debe hacer en campo también. Una vez elaboradas las muestras, entonces es momento de someterlas a penetración en el equipo Marshall. Se pueden someter en condiciones de humedad óptima, como se fabricaron, o de humedad de equilibrio, como vinieron del campo, o se pueden saturar, en cuyo caso, después de la inmersión durante 4 días, se le mide el porcentaje de expansión y se espera que sea menor al 2% para que ese material no genere un riesgo para la estructura de pavimento. Ahora, se hace la lectura de la penetración para cada una de las probetas y se calcula el esfuerzo. Entonces, este esfuerzo aquí se ha transformado a libras por pulgada cuadrada, dado que el material de referencia del CBR de California está en libras por pulgada cuadrada. Entonces, lo primero que se hace es calcular esos esfuerzos y construir esta gráfica que si tiene una curvatura única como se ve allí, entonces se puede hacer lecturas directas. En este caso, a 0.1 pulgadas se tiene un esfuerzo de 133.9 psi y a 0.2 pulgadas 187.3 psi. Esto se va a contrastar con la muestra patrón de California. Para calcular el CBR, entonces, la muestra patrón tuvo 1000 psi a 0.1 pulgadas. Al compararlo, entonces nos da un CBR de 13%. Y para 0.2 pulgadas, la muestra de California tuvo 1500 psi, lo cual indica un CBR de 12%. Se escoge el mayor entre los dos, esperando que el mayor sea el de 0.1 pulgadas. Si el mayor da el de 0.2 pulgadas, se repite el ensayo para verificar. En este ensayo, la curvatura debe dar única, convexa. De esa forma se hacen las lecturas directamente o en la tabla o directamente aquí en la gráfica. Pero puede ocurrir, como aparece en la gráfica de la derecha, que las gráficas queden con doble curvatura debido a reacomodo de las partículas. Entonces en ese momento hay que trasladar el eje. Lo que se hace es trazar una línea recta en la gráfica hasta que se corta el eje X, como aparecen esas líneas roja y verde. Entonces, para hacer las lecturas en la línea roja, que son las de 56 golpes, lo que se hace es trasladar el eje hasta ese punto con un nuevo 0 y, por lo tanto, hacer los valores directamente en la gráfica en 0.1 y en 0.2. Lo mismo se haría para la gráfica verde, trasladando el 0 a donde corresponde. Con toda esta información, ahora ya es posible definir cuál es el CBR para ese material. Entonces, lo primero que se tiene es esta gráfica desde el Proctor y además que incluye las diferentes densidades para las diferentes energías de compactación. A partir de la gráfica entre la energía de compactación y el gamma de máximo, se pudo obtener
que para el 95% de gamma de máximo la energía de compactación requerida son 25.1 golpes. Y por otra parte se tiene toda la relación que hay entre la energía de compactación para cada una de las probetas y los CBRs obtenidos, es decir, para 56 golpes el 13%, para 26 golpes el 9%, para 12 golpes el 3%. Entonces se puede proceder a hacer una última gráfica en la cual se coloca en el eje Y el CBR y en el eje X el gamma D. Y se entra por esa densidad del 95%, por ejemplo, 2.199, y se obtiene que el CBR que se va a poder obtener en campo es del 8%. Cuando las secciones son en corte, el CBR se hace inalterado, es decir, que se toma directamente el campo y se lleva la probeta tallada hasta el laboratorio. Allá en el laboratorio se puede probar con humedad de equilibrio, es decir, sin sumergir, o se puede saturar en tanque durante 4 días y probarlo de forma sumergida. Los valores de CBR se calculan, pero se verifica igualmente si hay que hacer una corrección. En este caso, el CBR sin sumergir de 20% y el CBR sumergido 8.7%. El valor a utilizar en el diseño depende de la variable clima de la región. Cada uno de los tipos de suelo tiene un rango en el cual se espera que esté su CBR. Por ejemplo, un MH se esperaría que esté con un CBR de entre 4 y 8%, mientras que un SM, un SW o un GC podrían estar entre el 20 y el 40% del CBR. La experiencia ha demostrado que los resultados del ensayo para aquellos materiales que contienen porcentajes sustanciales de partículas retenidas en el tamiz número 4 son más variables que las de los materiales más finos. En consecuencia, se pueden requerir más pruebas para estos materiales con el fin de establecer un valor confiable de CBR. Puede verse que para el CBR entre el 4 y el 7% la desviación estándar promedio es de 1%, mientras que para los materiales con CBR mayor a 50%, esa desviación estándar sube al 15%. Para calcular cuántas muestras deben tomarse, se usa la expresión que aparece en pantalla, en la cual X media menos mu es 1% para suelos finos y 3% para suelos granulares de acuerdo con las experiencias tenidas en campo. Alfa es el nivel de significancia, sigma es la desviación estándar y n es el número de muestras, es decir, la incógnita. Para calcular la confiabilidad, cada alfa medios toma los valores que aparecen en la tabla. Entonces, en esta unidad homogénea para una vía de tránsito NT2 con suelo tipo MH, es decir, que el CBR se espera que esté entre 4 y 7%, ¿cuántas muestras deben tomarse para predecir el valor medio del CBR? Debido a que es un suelo fino, entonces el error máximo es del 1% y al reemplazar los valores con K alfa medios igual a 1.645 y desviación estándar promedio de 1%, se despeja N y se encuentra que se necesitan 3 muestras. Ya teniendo el número de muestras, entonces el ingeniero de suelos, a partir del estudio de suelos a lo largo del eje, va a definir en dónde las va a tomar para esa unidad homogénea. En este caso se han tomado 4 muestras y esas 4 muestras dieron un CBR medio de 5.5% con una desviación de 0.75, un CBR máximo de 6.2% y un CBR mínimo de 4.5%. La desviación estándar está dentro del promedio, lo cual indica que el número de muestras es adecuado. Sin embargo, si esa desviación estándar hubiera sido más grande, muy probablemente el número de muestras que habría que tomar es 11, es decir, hay que ir al campo a tomar todas las muestras que hacen falta para meterlas dentro del estudio del cálculo del CBR característico. Ahora, como ese no es el caso, entonces vamos a calcular el CBR característico para NT2, una probabilidad del 90%, el cual da un valor ya reemplazado de 4.2%. Ahora, 4.2% resultó ser menor que el CBR mínimo registrado, 4.5%. Entonces, en este caso, el CBR característico toma un valor de 4.5%.
El CBR mide la resistencia al corte bajo condiciones de humedad y densidad controlada. El ensayo permite obtener un número de la relación de soporte, pero es evidente que este número no es constante, sino que se aplica al estado en el cual se encuentra ese suelo durante el ensayo. Entonces, si un suelo se compacta con un compactador en el campo, con 2 pasadas, por ejemplo, un compactador de 20 toneladas, con 3 pasadas o con 4 pasadas, va a lograr densificaciones diferentes. Esa densificación, a través del procedimiento que se hace en laboratorio, se puede correlacionar con el CBR. Entonces, en el diseño de pavimentos, vamos a diseñar a partir del CBR de las capas, pero vamos a controlarlo en campo a partir del control de la densificación. Y este control de la densificación en las capas lo vamos a hacer con ensayos como el densímetro nuclear, el densímetro eléctrico o con el tradicional cono de arena. Espero que te haya gustado esta información. Por ahora, eso es todo y que tengas un lindo día.